La estabilidad del sistema internacional contemporáneo depende de una infraestructura invisible que apenas aparece en el debate público pese a que sostiene la circulación financiera, la conectividad empresarial, los sistemas cloud, las plataformas digitales y buena parte de la economía global. Bajo las aguas de mares y estrechos estratégicos se extiende una red de cables submarinos de fibra óptica por la que circula alrededor del 99% del tráfico internacional de datos, conectando los grandes centros financieros, industriales y tecnológicos de Asia, Europa y América mediante corredores físicos cuya vulnerabilidad se ha convertido en uno de los grandes factores estratégicos de la década de 2020. Durante décadas, el estrecho de Hormuz fue analizado casi exclusivamente desde una perspectiva estratégica y naval. Allí transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo, además de enormes volúmenes de gas natural licuado procedentes del Golfo Pérsico. Sin embargo, la transformación digital de las economías del Golfo ha incorporado una nueva dimensión a este espacio estratégico. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Bahrein ya no dependen únicamente de la exportación de hidrocarburos, también lo hacen de centros financieros digitalizados, plataformas logísticas automatizadas, infraestructuras cloud, inteligencia artificial y redes de intercambio de datos conectadas de forma permanente con Europa y con Asia. Esa transformación ha convertido los cables submarinos que atraviesan Hormuz en una infraestructura tan decisiva como lo son los propios oleoductos o terminales energéticos. El problema reside en que gran parte de esta conectividad internacional se concentra en un espacio marítimo extremadamente reducido. Los sistemas Falcon, GBI y AAE-1 atraviesan el estrecho de Hormuz por corredores próximos entre sí, enlazando Dubái, Abu Dhabi, Doha o Kuwait con centros de tránsito global y de tránsito digital situados en Mumbai, Singapur, Marsella o Italia. Y sobre estos cables circulan operaciones bancarias, servicios cloud de Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, intercambios de datos empresariales y plataformas financieras que necesitan latencias mínimas y una transmisión continua de información. La propia estructura económica del Golfo ha quedado integrada de esta manera en una dependencia tecnológica permanente respecto a esos corredores submarinos. En abril de 2026, la cuestión adquiere una dimensión nueva cuando la agencia iraní Tasnim publicó un análisis detallado sobre la infraestructura submarina del Golfo Pérsico, incorporando mapas precisos de los cables de fibra óptica que atraviesan Hormuz y señalando los puntos de amarre y los centros de datos regionales vinculados a ellos. El contenido se identificaba físicamente con la arquitectura digital sobre la que descansan las comunicaciones, las finanzas y los servicios tecnológicos del Golfo. La publicación fue interpretada inmediatamente en clave estratégica debido al contexto de tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, especialmente porque el análisis señala explícitamente que un daño simultáneo sobre varios de estos cables provocaría gravísimas interrupciones regionales en la conectividad y en la operatividad de sistemas digitales y financieros. Aquello introdujo públicamente una cuestión que hasta entonces permanecía casi restringida a círculos militares, técnicos y estratégicos, como es la posibilidad de utilizar la infraestructura digital submarina como un elemento de presión geopolítica añadido al de los hidrocarburos. El estrecho de Hormuz de esta manera aparece también como uno de los grandes puntos críticos de la economía digital global. Reuters y otros centros de análisis estratégicos comenzaron a señalar que el Golfo debía ser entendido igualmente como un corredor digital vulnerable cuya estabilidad condiciona tanto los mercados energéticos como la circulación internacional de datos. La cuestión adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la fragilidad física real de estos sistemas. Son apenas un montón de cables. Y estos cables submarinos no son una infraestructura abstracta o algo desconocido, ni algo inmaterial, ni algo que no sea tangible. Por el contrario, son un conjunto de cables de un cierto grosor no excesivo que están depositados sobre el lecho marítimo y sufren cada año centenares de incidencias provocadas por anclas de buques de arrastre, de barcos, de pesca de arrastre también, de accidentes marítimos como consecuencia del clima o de las corrientes, de fallos técnicos o de episodios geológicos sin más. El International Cable Protection Committee, el Comité Internacional de Protección del Cable,
registra habitualmente entre 150 y 200 fallos anuales en distintos puntos del mundo. La concentración de tráfico marítimo en Hormuz, calculen ustedes habitualmente 150, 180, 200 buques diarios de tránsito, unida a la proximidad entre varios tendidos, multiplica la posibilidad de que un incidente afecte simultáneamente a más de un sistema. Pero el elemento decisivo se sitúa en la imposibilidad de repararlo en un escenario de tensión militar. La reparación de un cable submarino requiere localizar el punto exacto del fallo, desplegar un buque especializado, recuperar el cable desde el fondo marino, efectuar el empalme y volver a instalarlo. Una operación que es lenta y extremadamente delicada, que obliga a mantener el barco prácticamente inmóvil durante horas o durante días. En un contexto y en un entorno como es el actual estrecho de Hormuz, sometido a vigilancia naval, presencia de drones, riesgo de minas y actividad militar iraní, la reparación podría quedar paralizada durante semanas o incluso durante más tiempo. Y la experiencia histórica demuestra que los daños sobre cables submarinos generan consecuencias inmediatas sin ninguna duda. En 2008, las averías en los sistemas SEA-MEWE4 y Flag Europe Asia provocaron una reducción masiva de la capacidad en Egipto y afectaron gravemente las telecomunicaciones de la India, Pakistán y Oriente Medio. Y más recientemente, en 2024, los incidentes sobre varios cables en el Mar Rojo alteraron la conectividad entre Europa y Asia. La diferencia es que en la actualidad el grado de digitalización económica es incomparablemente mayor y también hoy día Abu Dhabi y Dubái se han convertido en nudos financieros y tecnológicos que tienen dimensión global. El Dubai International Financial Center alberga miles de empresas financieras y canaliza operaciones conectadas continuamente con Londres, Nueva York y Asia, y paralelamente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han desarrollado docenas de centros de datos vinculados a Amazon, a Microsoft, a Oracle o a Alibaba, integrando además proyectos de inteligencia artificial que requieren transmisión activa y masiva y de manera continua de información a través de ellos. Toda esta arquitectura depende físicamente de la estabilidad de los corredores submarinos que atraviesan el estrecho de Hormuz. Por ello, un apagón digital en Hormuz, una interrupción de la transmisión, tendría consecuencias amplísimas que excederían con mucho una mera interrupción regional de Internet. Afectaría a los pagos internacionales, a las plataformas de almacenamiento de datos, a los mercados financieros, a los sistemas logísticos, a los puertos automatizados, a las redes comerciales entre Asia, Europa, Oriente Medio y América. Y las pérdidas económicas podrían alcanzar cientos o miles de millones de dólares diarios solo de Emiratos Árabes Unidos. Y el deterioro prolongado de la conectividad dañaría la posición del Golfo como un gran centro financiero y tecnológico emergente que a su vez se extendería ese daño a otros continentes. De esta manera, estamos ante una transformación profunda en la geopolítica contemporánea, la geopolítica de los cables utilizados como elemento de presión, como ocurre también con el corredor de hidrocarburos en el estrecho de Hormuz. Y durante el siglo XX, los grandes espacios estratégicos han estado definidos por oleoductos, rutas marítimas, bases militares, corredores energéticos, y en la década de los años 20, en esta década en la que nos encontramos, la infraestructura digital se ha incorporado a esa lógica de poder. La geopolítica ha adquirido una nueva dimensión, la relación del poder y del espacio, ya lo saben. Los cables submarinos, por lo tanto, constituyen en la actualidad una arteria crítica del sistema internacional, y el estrecho de Hormuz aparece como uno de los puntos más importantes del mundo porque convergen simultáneamente energía, comercio, finanzas, tecnología y rivalidad militar declarada y evidente. Y comprender esa realidad resulta indispensable para entender la nueva vulnerabilidad de las sociedades hiperconectadas del siglo XXI. Y este anuncio de la agencia Tasnim no es ni más ni menos que el anuncio de un nuevo frente y de un nuevo lugar de colisión entre las potencias enfrentadas en el estrecho de Hormuz. Y en el programa de hoy vamos a tratar de explicarlo y de comprender qué alcance tiene y hasta dónde puede llegar.
París, noviembre de 1944. Un premio Nobel de Medicina muere en su casa mientras espera ser detenido. Le acusan de colaboracionismo. No le dio tiempo a defenderse, pero sí le dio tiempo a escribir este libro. Alexis Carrel había diagnosticado 20 años antes que nadie la enfermedad de Occidente. Ciudades que enferman a sus habitantes, familias que se disuelven, hombres técnicamente poderosos y espiritualmente vacíos. Una civilización que domina la materia y se ha olvidado de sí misma. En 1950, su viuda reúne sus últimos papeles y los publica. Lo que leerás no es un libro de ideas, es el testamento de un médico que vio venir el siglo XXI. La conducta en la vida, de Alexis Carrel, ya a la venta en Amazon. Bueno, pues como les decía, hombre, en un día al que le han pegado un zambombazo a un buque de Corea del Sur, ponernos a hablar de cables, yo sé que es muy de geopolítica y que es más espectacular lo del zambombazo en el barco surcoreano. Pero nosotros a lo nuestro. Al fin y al cabo ya nos enteraremos si se lía parda o no se lía parda con lo de la Operación Libertad y los cuentos chinos de Donald Trump, que mansea en tablas todo lo que puede. Pero ha habido otra noticia que, siendo menos llamativa y despertando menos curiosidad y menos expectación, porque no tiene fuegos artificiales, ni salen fotos bonitas lanzando así misiles y tal, tiene un peso importante. Y es que, curiosamente, ya hace casi un mes, el día 22 de abril, la agencia Tasnim publicó un análisis sobre la infraestructura submarina del Golfo Pérsico, en el que incorporó distintos mapas detallados de los cables de fibra óptica que atraviesan el estrecho de Hormuz. Identificó los sistemas, los trazados de sistemas como el AAE-1, el Falcon y el GBI, que son los puntos de amarre en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Bahrein, en Kuwait y en Arabia Saudí. Y ahí, obviamente, se estableció una relación directa entre este trazado de cables, estos corredores de cables, y los centros de datos regionales que ustedes saben que forman parte de la fusión que se ha producido entre el Departamento de Guerra de Estados Unidos y las grandes tecnológicas que participan en las operaciones militares y que de hecho son las que seleccionan los objetivos y las que proceden a ordenar las operaciones. Y esto establece una triple conexión. Por un lado, las operaciones, el desarrollo de operaciones militares por parte de la alianza entre Estados Unidos e Israel, la ubicación de los centros de datos regionales, que el de Amazon concretamente fue atacado, y también la manera en la que se produce la localización física de esta red digital sobre la que se sostienen las comunicaciones entre Asia y Europa. Ahí se encuentra también buena parte de los servicios en la nube y a través de este cableado se producen también buena parte de las transacciones financieras, nada más y nada menos que del Golfo Pérsico. Bien, en este mismo análisis que publicó la agencia Tasnim se expuso que un daño simultáneo sobre varios de estos cables derivados de accidentes marítimos, fondeo de embarcaciones o, no piensen ustedes mal, acciones deliberadas, pero sin que la agencia Tasnim iraní se quisiera referir a nadie en especial, ¿saben? Pero les publicó hasta los mapas, por si acaso tenían alguna duda. Bueno, pues esto produciría interrupciones graves, muy graves en la conectividad regional y afectaría a los flujos de datos y a la operatividad de los sistemas digitales entre, ya les digo, medio mundo. Aproximadamente, si no recuerdo mal, ahora lo tengo por ahí apuntado, estamos hablando de que el 15% del flujo de datos pasa por ahí. Bien, en este caso concreto, ustedes piensen que estamos hablando de un escenario técnico que está referido a una concentración de infraestructuras
en un espacio marítimo muy reducido como es el estrecho de Hormuz. Qué curioso. En tan pocos de sitios la de cosas que pasan. Bien, ese mismo día la agencia Irán International publicó una interpretación libre, qué casualidad, la agencia iraní Tasnim, luego Irán Internacional, en la que sitúa el análisis que había hecho la agencia Tasnim dentro del contexto ya, aterrizándolo entre Irán, Estados Unidos e Israel, señalando que la exposición cartográfica de los cables y de los centros de datos introducía una referencia explícita a las vulnerabilidades críticas de las potencias del Golfo Pérsico, del CCG, y que integraba, por lo tanto, la dimensión digital a las infraestructuras energéticas y logísticas que estaban presentes. Y todo esto al mismo tiempo que le sacudían un zambombazo estupendo al núcleo de datos que tiene Amazon en la región. Luego, obviamente, esto no se quedó así, porque primero hicieron el anuncio, luego le sacuden el zambombazo a Amazon y a continuación Reuters, el día 28 de abril, pues ya se percatan de que el tema por dónde va y a partir de ahí pues hacen un análisis definiendo el estrecho de Hormuz como una zona crítica global respecto de la concentración de cables submarinos y la relevancia que tenía para la economía de datos. Y a continuación el Stimson Center, hicieron público o se hicieron eco de un informe que había publicado el Stimson Center, lo he puesto por aquí, sobre la vulnerabilidad de estas infraestructuras en el Golfo. Ahí ubicaba los centros de datos como el que habían atacado más tarde los iraníes de Amazon y los cables submarinos como una de las claves que condiciona el funcionamiento de todas las economías digitalizadas. Incorporaba de esta manera el factor digital a la lógica estratégica del estrecho de Hormuz. Con lo cual ya tenemos fertilizantes, urea, gas, petróleo y ahora de repente nos aparecen con los cables. La cosa está intensa. Y esto es mucho más importante. Hay una parte que les voy a ser sincero, ya me he detenido porque si no, no hago el programa hoy. Y es la cuantificación económica de las pérdidas económicas que produciría el eventual corte de los cables. Lo he tratado de calcular en un primer momento con la primera oleada, calculando el impacto por día en dólares respecto del PIB de las potencias afectadas. Es lo más aproximado que he podido acercarme. Pero hubiese tenido que ponerme a calcular también qué hubiese supuesto eso en la segunda fila de potencias afectadas por el corte con relación a las primeras, sobre todo en el mundo financiero. Pero eso ya me hubiese llevado por lo menos otras 2 o 3 horas y ya me parecía exagerado. Francamente, 2 horas más para coger y encontrar un dato así y tal, ya digo, mira, que echen cuentas con los dedos, así como antiguamente, y listo. Bueno, el caso es que estos cables submarinos de fibra óptica pues son la base física de las comunicaciones internacionales en la actualidad. Son conductores instalados sobre el lecho marino que transmiten esos datos mediante unos pulsos de luz a través de fibras, todos saben lo que ustedes de la fibra óptica, que está protegida por capas de acero y con materiales aislantes y que tiene unas estaciones de amarre en tierra que enlazan estos sistemas ya con las redes terrestres y con los centros de datos en tierra, y de esa manera se va formando una red continua entre continentes donde, por ejemplo, hemos visto que la cada vez más vigente geopolítica de los cables tiene reflejos en todos los continentes y en todos los océanos. De hecho, hemos visto a los Estados Unidos persiguiendo a los submarinos rusos, que luego los relevaron los británicos, porque temían que efectivamente hubiera submarinos rusos cortando los cables básicos de comunicación entre el hemisferio americano y Europa. Y también les hemos visto temiendo, y en el Báltico, por ejemplo, que los buques de la llamada flota fantasma rusa operasen de la misma manera. Bien, la Unión Internacional de Comunicaciones sitúa en estos cables
aproximadamente alrededor del 99% del tráfico internacional de datos, que incluye las operaciones financieras entre Nueva York, Londres, Frankfurt, los servicios en la nube que están gestionados desde infraestructuras en Augsburg, Dublín o Frankfurt, que son comunicaciones corporativas, tráfico gubernamental, procesamiento de datos vinculados a la inteligencia artificial y a la inteligencia militar. De manera que la actividad de todos estos mercados bursátiles, sistemas de pago, redes empresariales, AliExpress, Temu, depende de estas rutas, de estas concentraciones de cables y de estos corredores digitales que están tendidos en el mar. En el estrecho de Hormuz confluyen tres principales sistemas. Falcon, que está operativo desde el año 2006, que conecta la India con Omán, con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con Bahrein, con Kuwait y con Egipto. El GBI, que se desplegó entre 2012 y 2014 y que es el que articula una red regional entre Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes y Omán, que tiene proyección hacia la India y hacia Europa, y el AAE-1, que está en servicio desde 2017 y que enlaza Hong Kong, en el sudeste asiático, la India, con Omán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Luego continúa hasta Egipto y desde ahí hacia Marsella, Italia y Francia, entrando ya en conexión con la red europea, y a través de la red europea comunicaría también con el hemisferio americano. Estos cables, por lo tanto, vemos que conectan directamente todos los nudos digitales del Golfo, Dubái, Abu Dhabi, Doha, Manama, Riad, que son centros financieros de primer orden, con los corredores europeos y de Asia a través del Mediterráneo y del Mar Rojo. ¿Esto qué significa? Que pasan por el felpudo de la puerta de Irán, que no necesita tampoco demasiadas excusas ni demasiadas provocaciones para sacar la tijera cualquier día. Bien, concretamente estos corredores de cables prestan servicios muy concretos. Todas las transacciones financieras que pasan por Dubái y por Abu Dhabi hacia Londres y Nueva York, el tráfico de datos de centros de nube instalados en Emiratos y en Arabia Saudí, los intercambios digitales entre Asia y Europa, que pasan todos necesariamente por Egipto, y un fallo simultáneo en estos cables justo en el tramo de Hormuz, qué casualidad, afectaría de forma directa a todas las potencias del CCG, del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, etc., interrumpiría parte de los servicios financieros de estas potencias y limitaría, por lo tanto, el acceso a todas las plataformas en la nube y tendría efectos, lógicamente, sobre las rutas de datos que van entre Asia y Europa, que utilizan estos mismos corredores, lógicamente. De esta manera, vemos que la transmisión por cable, esto es de todos conocidos, tiene mayor capacidad y menor latencia. Latencia quiere decir que es que tiene entre impulso y pulso pasa menos tiempo que las alternativas satelitales, que tienen una capacidad totalmente insuficiente para absorber el volumen de tráfico que circula por estos sistemas actualmente, de manera que si la continuidad de los cables en Hormuz tiene alguna importancia, es porque es determinante del funcionamiento de todas las infraestructuras digitales del Golfo y de su conexión entre los centros económicos globales, tanto de Asia como de Europa. El sistema Falcon, que como hemos dicho lo desplegó Flag Telecom, tiene un trazado que parte de Mumbai, discurre por el Mar Arábigo, Golfo Pérsico, hasta Omán. Ahí establece un punto de amarre en Al-Said para ramificarse hacia Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait e Irak, y de ahí continúa hacia Egipto a través del Mar Rojo. Es decir, entra por el estrecho de Hormuz, entra en tierra, pasa por tierra hasta el Mar Rojo y de ahí sube por el Mar Rojo hasta Egipto, y es una de las primeras conexiones directas entre la India, los centros digitales del Golfo y el corredor mediterráneo oriental, y tiene una capacidad inicial en torno a 2,56 terabytes PS, que no me sé ni lo que es, sí sé lo que es, pero no me acuerdo, o sea, lo he leído.
y que tiene una longitud superior a los 10.000 kilómetros. Y luego está el GBI. El GBI es el Woodbridge International, que está impulsado por esta misma compañía. Se desplegó en 2009 y alcanzó su operatividad regional en febrero de 2012 y finalizó lo que se llama el anillo en 2014 y establece una red submarina que conecta de forma directa Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán e Irán con un trazado en anillo que tiene dobles puntos de amarre en Fujairah, que es donde está también la salida del oleoducto en el Mar Rojo de Emiratos Árabes Unidos, y en Qatar. Tiene extensiones hacia la India al este y hacia Europa al oeste a través de Sicilia, de Milán, y por ahí ya pasa a los principales centros de tránsito digital de Europa Occidental y perdón, e incorpora una capacidad regional de varios terabytes por segundo, y de esta manera es una infraestructura concebida para integrar digitalmente a todos los países ribereños del Golfo con Asia y con Europa. Bien, el cable AAE1, que este le hizo un consorcio internacional con parte de potencias de Asia, entró en servicio comercial en el año 2017 y este es el que conecta el sudeste asiático, toda Asia Oriental, Japón, Filipinas, Vietnam y demás, con Oriente Medio y con Europa, y tiene puntos de amarre en Hong Kong, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, India, Pakistán, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí y Egipto. Desde Egipto cruza por el Mediterráneo hasta Grecia y desde Grecia ya se va dirigiendo, perdónenme, hacia Italia y Francia, y de esa manera se convierte en una de las principales rutas de transmisión de datos entre Asia y Europa, que tiene una capacidad superior a los 40 Tbps, sí, y que se amplía incluso por encima de los 100 a través de las distintas actualizaciones tecnológicas que le han ido implantando. Por lo tanto, vemos que la implantación de estos tres grupos de cables, de tres grandes grupos de consorcios internacionales, está puesto prácticamente, como quien dice, por la misma tubería que van todos. O sea, hay puestos colocados uno al lado del otro. Claro, en ese tramo tan estrechito que tenemos en el estrecho de Hormuz, está entre la costa de Omán y la península arábiga. Ahí los cables convergen y una vez que entran en el Golfo Pérsico, ya vuelven a abrirse hacia sus distintos puntos de amarre en el Golfo, y eso es lo que hace que justo en el estrecho de Hormuz la concentración de los tres cableados pues se convierta en una concentración de cables poco frecuente en toda la geopolítica de los cables a nivel mundial. Claro, estamos hablando de tendidos que están localizados principalmente en la costa de Omán, que precisamente lejos, lo que se dice lejos, no le pilla a los iraníes. Claro, ¿por qué están ahí? Pues están ahí porque precisamente por las restricciones de acceso en la costa iraní derivada de que las sanciones y de la política que ha habido desde los últimos 15 años. Como la mayor parte de estos cables se han tendido en ese periodo de tiempo, en cumplimiento de las normativas y sanciones y demás, ni se plantearon a ponerlos pegados a la costa iraní, sino que directamente lo pegaron justo al otro lado del estrecho, en la costa de Omán. Consecuencia, pues que hay una coincidencia física de rutas en un punto crítico que, bueno, anda que se lo han puesto difícil a los hutíes con el puerto de Fujairah, que es el punto crítico que conecta de forma directa pues todos los nudos digitales del Golfo, Dubái, Abu Dhabi, Doha, Manama, Kuwait. Esto conecta, es el punto donde convergen todas las comunicaciones de Mumbai, de Singapur, de Hong Kong, de Marsella, de Italia, de Francia, de Grecia, pasan justo ahí. Imagínense ustedes que tuviesen un montón de hilos y los cogen así, con dos dedos y los juntan. Y qué casualidad que todos estos hilos convergen en el felpudo de los iraníes. Tres cables, un montón de cables, y los iraníes que salen a pescar un día por la mañana y se les engancha el anzuelo sin querer.
La cosa parece una tontería, pero no lo es. Y no lo es porque las consecuencias son de película. Y el aviso lo han dado el día 22 de abril. Y el segundo toque, el ataque al centro de datos de Amazon, también. Bien, esta red de cables, como les digo, pertenece el cable AAE1, pertenece al consorcio internacional que tiene como operadores a China Unicom, a Etisalat, a Omantel, a Ooredoo, a Mobily, a Telecom Egypt, Egipto Telecom, a PCC World Global, a Retelit y a Reliance Jio, que implican una asignación de capacidad entre todas estas compañías, que ahí yo les he dicho los nombres, les prometo por lo más sagrado que soy incapaz de aprenderme, los tengo apuntados, pero que estas compañías, China, por ejemplo, China Unicom, son megacompañías a nivel mundial, son de las grandes compañías de comunicaciones. Claro, pues estas compañías tienen asignado un volumen de datos que es el que operan en los distintos ámbitos nacionales y que son los que enlazan las infraestructuras de esos ámbitos nacionales hacia Europa, Marsella, Singapur, Hong Kong y demás, y justo en ese punto. Es decir, es que ese punto coinciden porque es el punto donde se concentran los centros de interconexión que utilizan los proveedores globales de servicios digitales. Bien, el sistema Falcon, que ya les he dicho que lo desplegó Flag Telecom, se ha integrado en Reliance Communications y está situado su control en un operador de origen indio que gestiona la infraestructura como un activo corporativo propio y que comercializa su capacidad a terceros, y de esa manera tiene, digamos, un modelo de explotación de un cable de una sola compañía. Es decir, el negocio de esa compañía es la construcción del cable y su alquiler posterior, es decir, la venta del uso de los datos a otras compañías de comunicaciones. Pero hablamos de que es una compañía, un operador indio, importante. Y luego tenemos el cable GBI, que, como les digo, es un consorcio, el Gold Bridge International, que tiene es un consorcio de compañías del Golfo, como lo dice, puente del Golfo Internacional, puente internacional del Golfo, y que responde a los intereses propios de los países del CCG, del Golfo Pérsico. Entonces, los operadores que están vinculados a todo esto tienen vínculos directos con los respectivos estados, porque son los respectivos estados los que en muchas de estas compañías tienen participación en el capital. Eso ocurre, por ejemplo, con Etisalat, que es de Emiratos Árabes Unidos, con Omantel en Omán, con Ooredoo en Qatar o con Mobily en Arabia Saudí. Por lo tanto, vemos que la gestión de la conectividad internacional está en manos de compañías que operan sobre infraestructuras estratégicas nacionales de estos países, que son los que conectan a los países del Golfo, punto intermedio, con los centros de tránsito que están situados en Mumbai, Singapur, Hong Kong y Marsella. A partir de ahí, ustedes calculen que todo esto se lo han puesto en la puerta a los iraníes. Como quien dice, o sea, que salen dos con una lancha, se cae uno al agua con el bañador puesto a coger mejillones y cuando quieres darte cuenta, la que se lía es pequeñita. ¿Por qué? Porque los sistemas de cables submarinos tienen una tasa de incidencias constante a escala global. No es que sea el Golfo Pérsico, no es ya el conflicto, sino que lógicamente por el desarrollo submarino que tienen se producen accidentes. Y ya hemos estudiado aquí en el canal, en otros directos, la cuestión de los cables y cómo se podían producir y qué recursos hay para su reparación, que se requieren determinados buques que están distribuidos por todo el mundo y que están contratados a dicho efecto. Y en este caso, lógicamente, para que se haga una idea, el Comité Internacional de Protección del Cable, que es, digamos, la asociación internacional encargada de la custodia y de la vigilancia de esta infraestructura crítica a nivel global, registra aproximadamente entre 150 y 200 fallos anuales. La mayor parte de los daños se produce por actividad humana, normalmente errónea, o a veces no tan errónea, que ahí está la flota fantasma, pero lo normal es que se produzca como consecuencia del arrastre de anclas y de pesca de fondo, que todavía algunos países la practican y en otros muchos está prohibida,
Y ahí se añaden fallos técnicos en repetidores o episodios geológicos, como puedan ser desplazamientos submarinos, que tienen que son más recurrentes en zonas costeras y en pasos marítimos que tienen un tráfico intenso, ¿no? Bien, el estrecho de Hormuz concentra todos estos elementos en el mismo sitio. En primer lugar, los trazados de los 3 grandes cables, están pegados uno al otro como consecuencia precisamente de eludir la mitad oriental del estrecho que pertenecía, digamos, al control iraní. Esa es la primera. La segunda, para que se haga una idea, hay un tránsito constante de petroleros y de metaneros y de portacontenedores, que estamos hablando que por ese estrecho, por esos 2 canales de paso que están marcados dentro del estrecho, pues ¿cuántos buques podían pasar diariamente en condiciones ordinarias? 300 buques diarios de todas las categorías. Pues eso incrementaba la posibilidad de que se diera una incidencia que afectase a varios sistemas de una forma simultánea, porque obviamente los cables están en una franja marítima donde convergen tendidos de fibra óptica y un intensísimo flujo de navegación. La reparación de este tipo de infraestructuras exige un proceso técnico que incluye primero la localización del punto de fallo, que eso se hace mediante una medición óptica a través del propio cable, el despliegue de los propios buques que tienen la infraestructura para el cable, hay que recuperar el cable del fondo, hay que empalmarlo y luego hay que redesplegarlo, y eso normalmente suelen transcurrir mínimo días y en ocasiones semanas. Por lo tanto, eso en condiciones normales, sin que te moleste nadie, sin que haga mal tiempo, sin que tengas un problema de nada. Por lo tanto, imagínense en una situación de restricción marítima por partida doble, como la que se da en el estrecho en este momento, donde si tú para intervenir y repararlo dependes de tener acceso operativo libre y tener una disponibilidad de medios en la zona, si los barcos no se atreven ni a pasar, ustedes imagínense lo que ocurriría si se produjera un corte accidental, y que de verdad lo fuera, que fuera uno de esos incidentes que habitualmente son frecuentes en el lugar. ¿Quién se arrima ahí a arreglar esto? Con la amenaza de que te pegue un zambombazo los iraníes, o de que los otros te sospechen de ti y te prohíban, o yo qué sé, ¿no? Con lo cual, encontrar recursos para poder hacer frente a una avería en este momento sería complicado. Y si ya a eso le añadimos la posibilidad de un escenario de guerra como el que se está viviendo en la zona, pues ¿para qué les voy a contar? No hay que correr mucho más. Bien, pues como les digo, para que nos hagamos una idea, entre enero y febrero de 2008, los daños en los cables SAME, el SIME, el WI4, el FLAG Europa-Asia, en el Mediterráneo Oriental, provocaron una reducción de hasta el 70% de la capacidad de conexión de Egipto y afectaron de forma directa a la India, a Pakistán y a varios países de Oriente Medio, con interrupciones de las telecomunicaciones, lógicamente, de los servicios digitales. En 2024 hubo varios incidentes en el Mar Rojo que afectaron al AAE1, al SICOM y a EIG, al Gulf del Bridge, que produjeron nuevamente problemas en la conectividad entre Europa y Asia y Oriente Medio, y buena parte de los operadores regionales no pudieron actuar con normalidad precisamente por esta situación. No estamos hablando de tiros, estamos hablando ahí sí de incidencias, pero no de tiros. Bien, como hemos visto, el estrecho de Hormuz tiene una anchura de 33 kilómetros, 32.800, 32.700, una cosa así. Eso en su punto más estrecho. Y conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, entre la costa iraní al norte y la península omaní de Musandán al sur. La navegación comercial, perdón porque estoy yo aquí con un montón de fotos que no estoy poniéndoles, con lo entretenido que está esto. Los pueblos no viven y mueren por azar. Combaten movidos por fuerzas que atraviesan las generaciones y forjan su mentalidad en la lucha por la vida.
Cada comunidad histórica lleva inscritas sus leyes en la sangre. Cuando un pueblo las olvida, comienza su decadencia. Estas leyes vitales fueron estudiadas por Gustave Le Bon en El alma del pueblo. Leyes psicológicas de la evolución de los pueblos. Aquí no hay consignas ni lugares comunes. Aquí se formulan las fuerzas internas que modelan la trayectoria histórica de las naciones. En esta nueva edición, Le Bon dialoga con la filosofía de la historia de Oswald Spengler a través del estudio de Francisco José Fernández Cruz Sequera, que restituye su pensamiento a la gran tradición de la morfología histórica. Quien quiera comprender el destino de los pueblos y el límite de las ilusiones modernas, encontrará aquí algo más que un análisis. Una verdad incómoda sobre el carácter, la historia y la supervivencia. Cuando un pueblo pierde su alma, ya no hay victoria que lo salve. El alma del pueblo, leyes psicológicas de la evolución de los pueblos, de Gustave Le Bon, a la venta en Amazon. De los cables. Bien, pues la navegación comercial, ya saben ustedes que se ordena mediante ese esquema de separación de tráficos de entrada y de salida, con dos carriles que tienen cada uno de ellos 2 millas náuticas de ancho, uno para entrar y otro para salir. Y aproximadamente cada carril que va por el estrecho de Hormuz tiene, digamos, la mediana, que tiene el mismo ancho, otros 2 millas náuticas. Por lo tanto, lo que se utiliza de estos 33 kilómetros son aproximadamente unas 6 millas náuticas que están concentrando en gran manera el tráfico de buques, ¿no? Y ahí pasan petroleros, portacontenedores, los metaneros y los buques auxiliares, que tienen unos determinados lugares de tránsito nada más. Bien, pues los cables AE1, Falcon y GBI atraviesan el paso justo por el sector meridional del estrecho, por las aguas próximas a la península de Musandán, porque los problemas de acceso al litoral iraní obviamente obligaron a hacerlos tendidos hacia el lado sur del corredor. Y esa localización, lógicamente, reducía la exposición jurídica directa a Irán sobre el tramo físico del cable, pero mantiene los sistemas, lo digo porque hasta que no ha habido tiros, pues lógicamente hay jurisdicciones de zona económica exclusiva, es decir, hay una regulación del espacio a través de la Convención de Derechos del Mar y que regula el carácter de la propiedad y jurisdicción que ejercen los estados sobre las aguas adyacentes a su costa. Bien, en este caso, obviamente esto sustraía los cables a la actuación jurídica de Irán, que no tenía nada que decir porque en su zona del estrecho nadie decía nada. Esa es la realidad. Y como les decía, pues esa localización mantiene los sistemas dentro del espacio marítimo sometido a vigilancia, a presión naval y, por supuesto, a un riesgo de interrupción, porque para las fuerzas iraníes se bajan 4, es decir, le dice uno a otro, sujétame el cubata, se baja por el barco, coge una barca de estas con un motorcillo y cuando se quieren dar cuenta, estos que están en la isla del Arak, oye, que como quien no quiere la cosa, están encima de un cable inmediatamente. Y la capacidad iraní que tiene, sobre todo la Guardia Revolucionaria Islámica, aparte de la Armada Regular, con medios que están adaptados para operaciones de proximidad en aguas cerradas como son estos, que es que no estamos hablando de grandes buques, ni estamos hablando de grandes medios. Hablamos de lanchas rápidas, de misiles antibuque costeros, y también los embarcados en las lanchas, de drones submarinos ligeros, que Irán tiene drones submarinos. A lo mejor eso de que te dicen los USACos, los Estados Unidos, de que no, que si nos dicen los iraníes algo, nosotros nos retrocedemos, que no nos disparan. ¿Han visto ustedes desde el día 28 de febrero algún buque de guerra de Estados Unidos cruzar el estrecho de Hormuz? ¿A que no?
Pues por algo será. Piénsenlo. Si pudieran hacerlo sabiendo que no va a pasar nada, ¿lo habrían hecho? Si hubiesen podido sacar a los 20.000 marineros y a los 150 buques que hay embolsados en el Golfo, ¿lo habrían hecho? Creo que los hechos, más que las opiniones, son lo que cuenta, y los hechos son notorios. Las 2 veces que supuestamente Estados Unidos se ha acercado al estrecho de Hormuz con algún destructor de la clase Arleigh se han dado la vuelta y no han entrado. Con lo cual, imagínense en este momento si los iraníes, a juicio de Estados Unidos, no a juicio mío, tienen o no tienen capacidad para actuar en ese espacio concreto. Claro, ellos tienen la capacidad para saturar, para vigilar, para hostigar, para restringir, para impedir la navegación en ese cuello de botella, porque eso no deja de ser poco más o menos que un lavabo. Hay un petrolero, un buque técnico o una unidad de reparación no tienen de ningún margen no disponen de ningún margen de maniobra. Mañana se cargan los cables y no hay barco que se arrime de reparación a arreglar los cables, y mucho menos a permanecer arreglándolos durante días o semanas si no lo autoriza Irán. Aparte, hay otra cuestión, y es que el minado naval es en este momento el mecanismo más importante para impedir cualquier reparación. Ni tan siquiera tendrían que exponerse actuando de forma operativa, de forma activa, sino solamente si se confirma, por ejemplo, que este buque de Corea del Sur ha sufrido daños como consecuencia de una mina, pues ese es el ejemplo más evidente del peligro que corre cualquier buque. Y la experiencia de guerra ya de Irán-Irak lo que demostró es que el uso de minas en el Golfo, y en 1988 acuérdense que la fragata estadounidense, que fue la Samuel B. Roberts, pues tuvo daños graves cuando impactó con una mina iraní en el Golfo Pérsico. Por lo tanto, los Estados Unidos, en las noticias de las 3 no se lo cuentan, ustedes y yo no nos acordamos, pero a poquito que nos ponemos a mirar, ya vemos que no es la primera vez que les sacudirían a un buque de guerra de Estados Unidos los iraníes con una mina. Y eso los Estados Unidos, sí, los marinos de la Marina estadounidense lo tienen clarísimo. Y por lo tanto no van a exponer a ningún buque a sufrir daños graves, tanto humanos como materiales, con muy poco empleo de recursos por parte de Irán. En un escenario de crisis como el que estamos, la colocación real de minas pues basta para detener cualquier operación técnica de reparación, para elevar, como ustedes saben, el coste de los fletes, las primas de seguro, exigir escolta naval, bloquear el tráfico mundial y colapsar, como han colapsado las economías mundiales, que la que nos va a caer es fina, y que estamos viendo ya que hay compañías que han quebrado, compañías de aviación que han suspendido ya sus vuelos porque no pueden soportar el coste del queroseno. Se están planteando restricciones del consumo, se están planteando limitar el uso de vehículos para días pares o impares en algunos países. En este momento nos estamos planteando el racionamiento. Y el aumento de precio obviamente hará que las economías lo sufran en forma de inflación y en forma de incremento de los tipos de interés, pero al margen de eso, también una vez que las economías se encajen e integren el aumento de costes en su economía y en su PIB, habrá una cosa que evidentemente va a ocurrir también, y es que no hay petróleo ni gas para todos. Y eso significa que en un momento determinado muchos países directamente se quedarán sin el recurso energético, con lo que eso va a suponer a todos los efectos en su producción. Les voy a poner un ejemplo que pocas veces pensamos en ello. Desde el aumento de los profilácticos, el precio de los profilácticos, hasta el aumento y el problema de la compra y adquisición de guantes de látex para intervenciones quirúrgicas, pasando por los tubitos que se utilizan en las vías que se ponen en los hospitales a los enfermos para proporcionarles medicamentos o plasma sanguíneo. A todos los niveles, todo eso supone un encarecimiento de toda clase de servicios. Mañana llega, te sube la compañía de seguros el importe de la prima por servicios de salud y dices, ¿y esto por qué es? Y te contestan, por la guerra de Irán. Ah, pero es que se acogen a todo. Y el incremento de la arena, del precio de la arena para gatos, por la guerra de Irán. Y piensas que no, pero es que sí.
Y por lo tanto, en este caso, imagínense, la reparación de un buque, de un cable submarino, obliga al buque de reparación primero a localizar el fallo. Una vez que ha localizado el fallo, mediante los pulsos ópticos, se tiene que situar sobre el punto dañado. Tiene que recuperar el cable desde el fondo, cortarlo, empalmarlo y volver a tenderlo. Eso hay que hacerlo de forma lenta, estable y permaneciendo en la zona. En Ormuz, un buque de ese tipo, en este tipo de operación, vamos a ver, que es que los niños cuando van al colegio dirían, mira, el barco de reparación de los cables desde la costa. Es algo notorio. Drones submarinos, lanchas rápidas, riesgo de minas y además necesitan de permisos y de coordinación marítima. Y el día 28 de abril, Reuters nos dijo que la reparación de cables en Ormuz durante un conflicto quedaría condicionada por los permisos y las amenazas de minas, precisamente por el riesgo que supone para los buques. Por lo tanto, no es algo ni que haya pasado desapercibido, ni es algo novedoso. Son perfectamente conscientes de que esa puede ser otra forma de escalar. Igual que lo es el estrecho de Bab el-Mandeb, es decir, en contra de lo que muchos piensan, para vergüenza del que lo escribía, voy a decir el periódico, pero no el nombre, bueno, pues como proponía un señor aquí que me refiriese mejor a Donald Trump para no ofender a los bonobos y a los babuinos, un Homo erectus, un bípedo implume, como Donald Trump o como el sujeto que ha escrito este artículo en el diario La Razón, hablaba de victoria estratégica de Estados Unidos. Yo digo, bueno, o sea, es delirante el que se estén planteando cosas que son obvias, que están reconocidas por todo el mundo que tiene un mínimo de dependencia, desde Shlomo Ben-Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, hasta John Mearsheimer, todo el mundo que es independiente y que no vive de contar cuentos, pues lo dice de forma clara. La derrota estratégica de Estados Unidos en este momento es mayúscula. Bien, pues en este caso concreto, la introducción de la conectividad puede producirse por un corte físico directo, por anclas, basta con que los iraníes tiren un ancla y arrastren, por explosivos, por intervención submarina. Y eso, aunque el punto operativo decisivo, obviamente, ya no sería el daño, porque el daño se puede reparar, sería la obstrucción a la reparación. Por lo tanto, un daño limitado sobre uno de los tres cables automáticamente sube el nivel de la escalada, porque en ese momento no existe posibilidad de recurso naval que pueda acudir al tramo afectado y la degradación inicial del servicio que viene prestando el cable se empezaría a prolongar y eso obligaría a redirigir el tráfico digital por otras rutas que tienen una capacidad limitada y que no serían suficientes para abastecer la necesidad de datos de las comunicaciones entre Asia, Asia, obviamente, el subcontinente indio, sudeste asiático, a China, Japón, Singapur, Filipinas, Malasia y Egipto, que es el punto donde convergen todos para de ahí pasar a Europa. Por lo tanto, en este momento vemos que todos estos cables que atraviesan esta zona, pues supone un verdadero talón de Aquiles para la economía global. El impacto económico sería muy importante. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en esta década del 2020 dependen prácticamente para toda su actividad financiera de la conexión digital continua, permanente. En Dubái está Dubai International Financial Center, que tiene más de 4.000 empresas registradas y que canaliza las operaciones bancarias, los mercados de capitales y los servicios de pago que tienen enlace permanente, a ver, agárrense, de Asia a Londres y a Nueva York. En Abu Dhabi está el Abu Dhabi Global Market, que concentra la gestión de fondos soberanos y de las plataformas de inversión que están conectadas a redes globales de compensación y de liquidación. A ver si a ustedes les suena esta palabra, el SWIFT. Bien, pues
Los sistemas, y estamos hablando, por ejemplo, de estos nombres que tanto nos suenan, que nos parecen tan poderosos, Vanguard, State Street, BlackRock, todas las grandes corporaciones financieras, resulta que dependen de estos cables. Son fondos soberanos de capital público o fondos privados de capital riesgo, como es en este caso estas grandes compañías, estos fondos de capital, que dependen de estos centros de datos que están ubicados en la región. Concretamente, la infraestructura que sostiene toda esta actividad, pues son centros de datos y de redes, de nubes, que, adivina adivinanza, están operadas por, yo espero que no nos fastidien, y les voy a ser sincero, nosotros en la sociedad spengleriana tenemos soportado todo esto en los centros de datos de Amazon Web Service, que es el principal del mundo. Bien, pues todos estos grandes fondos soberanos y fondos de capital riesgo y grandes compañías tienen los centros de datos y las redes de nube operadas en Amazon Web Service, que es el centro de datos que atacaron los iraníes en tierra, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle y Alibaba Cloud. Todos ellos están ahí. Bien, a mediados de la década de 2020, más o menos, hará 2 años, 3 años, pues Emiratos Árabes Unidos tiene entre 35 y 40 centros de datos operativos. Y Arabia Saudí tiene en este momento más de 30. Esto según datos del Banco Mundial, que están integrados todos en redes que enlazan el Golfo como punto de conexión, como punto de convergencia entre toda Asia, la economía asiática, 56% del comercio mundial, con Estados Unidos y Europa. Estamos hablando de que en este momento Amazon Web Service hizo una inversión de 5.300 millones de dólares para desplegar en Arabia Saudí, por ejemplo, y luego están otros proyectos como son el G42 de Google, el Microsoft, que están en Emiratos, que tienen capacidades de varios cientos de megavatios en infraestructuras de proceso de datos. La inteligencia artificial está, adivinen ustedes dónde, pues está precisamente alojada en gran medida en este entramado como parte de aplicación directa de estos centros de procesamiento. Según proyecciones del Middle East Institute, la contribución potencial de la inteligencia artificial se sitúa en torno a 30.000, 35.000 millones de dólares anuales en el Consejo de Cooperación del Golfo, del CCG. Esa es la aportación que supone anualmente. Todo esto se aplica en finanzas, en administración pública, servicios empresariales, que requieren intercambio continuo de datos con los centros de decisión, tanto asiáticos como europeos o estadounidenses, que están fuera del Golfo, lógicamente. Por lo tanto, si se interrumpiesen estos 3 cablecitos, si se les cruzan los cables a los iraníes, pues esto afectaría de forma inmediata a todo el flujo de datos que conecta Dubái y Abu Dhabi con Europa y con Asia. Y eso tendría un impacto directo sobre todo el sistema de pagos internacionales sobre el que se soporta el comercio mundial. Las operaciones de trading en bolsa y los servicios bancarios, que todos dependen de latencias reducidísimas y de sincronización constante. Si se degrada la conectividad y se limita la operatividad de los centros de datos, se pierde o se degrada la capacidad de acceso a los servicios en la nube, se ralentizan todos los procesos asociados a la inteligencia artificial y se restringía el intercambio de información con las infraestructuras financieras exteriores. Señoras mías, charos de mi alma que tenéis el pelo pintado de morado, se os va a poner carísimo el Satisfyer, porque no vais a poder comprarlo en el AliExpress, cachis en la mar. Con lo cual, como a los iraníes, ir haciendo acopio de Satisfyer, que como los iraníes corten los cables, no va a haber un Satisfyer a la venta. Yo ahí os lo dejo. Charos de mi alma. En fin, es por molestar lo de decir esto, no es por otro motivo, para fastidiar. Bueno, pues a partir de ahí, lógicamente, esto se extendería a todas las plataformas logísticas. Amazon, Temu, AliExpress,
Alibaba, etcétera, ¿no? Porque son, lógicamente, las plataformas logísticas que afectan y que conectan y gestionan las operaciones entre Asia, centros productores, y los centros consumidores, importadores de Europa y de Estados Unidos. De esa manera, como son sistemas digitales que todos hemos utilizado alguna vez, de hecho nosotros aquí tenemos los libros en Amazon, pues obviamente esto significaría retrasos, por decirlo de modo suave, en la ejecución de contratos, porque sí se podría efectivamente realizar contratos, pero conforme a los desvíos y redirecciones del flujo de datos que se hiciera por otras vías que no tienen capacidad y que se verían reducidísima todas las plataformas logísticas su capacidad de gestión. ¿Qué significa esto? Los servicios empresariales interrumpidos y las redes de suministro que dependen de esa transmisión continua de datos, se ve ciertamente muy comprometida. Por lo tanto, nos tenemos que plantear qué supondría esto en las primeras horas, que aquí es donde yo me he estado complicando la vida para intentar hacer cálculos y ya digo, mira, hago esto pero no hago más porque ya se me hacía esto mucho cable y mucho número. Se me ha atragantado. Bien, en las primeras horas la caída de la capacidad en los enlaces Golfo-Europa-Asia reduciría la ejecución de los pagos transfronterizos y las operaciones en el mercado de forma clarísima. Es decir, no habría, hasta que empezasen a redireccionar los flujos, como pasó con el ataque al centro de Amazon. La red SWIFT cursa aproximadamente, piensen ustedes que es un sistema de compensación de pagos, estamos hablando de aproximadamente 5 billones con B de dólares diarios a nivel global. Si nos encontramos con que se degrada la capacidad de estos 3 cablecitos de nada en el Golfo y afecta las rutas críticas, esto estamos hablando de retrasar cientos de miles de millones de dólares diarios vinculados a bancos con base en Dubái y en Abu Dhabi, con pérdidas inmediatas en negociaciones electrónica, en arbitraje, en servicios de liquidación y por lo tanto también en servicios de trading, en flujo en bursátil y demás. Si entre 24 y 72 horas después de que se corten los cables por casualidad, la saturación del corredor Egipto-Mediterráneo reduciría el ancho de banda efectivo disponible para empresas y los bancos. Fin de la película. Hablamos de que con un PIB de aproximadamente 500.000 millones de dólares en Emiratos Árabes Unidos, hablamos entonces de unas pérdidas de aproximadamente 1.300 millones de dólares por día y una contracción operativa de entre el 5 y el 10% de operaciones en los sectores que dependen de la conectividad, ¿no? Finanzas, logísticas, servicios globales. Estamos hablando, por lo tanto, de unas pérdidas de aproximadamente entre 65 a 130 millones de dólares diarios en Emiratos Árabes, solamente en Emiratos Árabes Unidos. A eso hay que sumarle Arabia Saudí y el resto del GCC, ¿de acuerdo? Por muy poco que sea, sería una barbaridad. Bien, si pasamos ya de las 72 horas, la degradación ya sostenida es cuando empezaría a impactar en los centros de datos y en los servicios cloud de nube operados por Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud, con caídas de rendimiento y de disponibilidad que afectarían, lógicamente, a todas las aplicaciones empresariales. Estamos hablando de que mucha gente no es consciente de cuando hablamos de la soberanía digital. La soberanía y la independencia nacional de España. ¡Viva España! Bien. Oiga, y cuando le mandas un correo electrónico de la agencia tributaria a un fulanito, pues resulta que pasa por Estados Unidos. Y resulta que hoy día el mundo digital se ha convertido en una serie de cuellos de botella por los que pasa todo. Y por lo tanto, los estados se han convertido en entidades dependientes de grandes corporaciones transnacionales de prestación de servicios digitales. Esto es lo que hay. Por cierto, para los intelectuales, que no me vengan con lo de Starlink, porque Starlink no tiene capacidad para gestionar esto, ¿vale? Lo digo porque si a alguno se le ha ocurrido y se le ha pasado por la cabeza, que lo sepa. Starlink no puede gestionar este volumen de cosas y nuestro querido amigo Elon Musk tampoco.
Es decir, los pagos de PayPal no van por Starlink, van por los cablecitos. Bien, pues a partir de ahí nos vemos que el rendimiento y la disponibilidad pues afectaría aplicaciones, por ejemplo, en logística, el puerto de Jebel Ali y todas las redes asociadas al puerto tendrían demoras en gestión digital de cargas con retrasos de más de 48 horas en flujos de mercancías de alto valor que elevarían los costes, las penalizaciones contractuales. Ya calcular todo esto se me hacía muy cuesta arriba. Y estamos hablando de pérdidas agregadas a las anteriores de decenas de millones de dólares diarios para operaciones a cargo de cargadores en la región. Por lo tanto, en un horizonte de semanas sin reparación, la pérdida acumulada se trasladaría ya a los ingresos no energéticos y no digitales, y además afectaría lo que es a la atracción de capital. Esto significa que la reducción de la actividad en los centros financieros, por ejemplo el DIF y el ADGM, la menor operatividad, pues supondría tanto, imagínense, la pérdida de servicios digitales, así sin más, pues estamos hablando de miles de millones de dólares para el conjunto de los países del Golfo. Habría que sumar pérdidas de finanzas, de logística y de servicios, el encarecimiento del capital y la desviación de operaciones hacia otros hubs logísticos que tengan conexiones con mayor estabilidad pero con menor capacidad. Y eso también supondría un aumento del coste de la prestación de servicios a través de esas rutas. Así que esto de la tontería de los cables a lo mejor no es tan vistoso como lo del zambombazo en un buque surcoreano, pero, charos, malas noticias. Se os van a poner los Satisfyer a un precio que no os podéis ni imaginar, como esto se rompa, ¿eh? O sea que ir espabilando y aprovechad ahora, que estéis a tiempo. En 1948, mientras Europa yacía vencida y dividida, mientras los vencedores escribían la historia que nuestros pueblos debían aprender, un hombre solo, en una posada de la costa islandesa, escribió sin notas, en 6 meses, la última gran obra del pensamiento europeo del siglo XX. La llamó Imperium. Una obra que la posguerra europea no quiso leer, olvidando que hubo un tiempo en que Europa pensaba el mundo, y que hubo un hombre que entendió que ese tiempo se acababa. Ese hombre fue Oswald Spengler. Spengler advirtió que la cultura fáustica europea era un organismo vivo. La vio nacer, crecer, llegar a su madurez y entrar en su invierno. La vio condenada al destino que aguarda a todo lo que ha vivido. Vio el ocaso de Occidente y tuvo el valor de nombrarlo. Era el último capítulo de un linaje, y faltaba quien escribiera ese capítulo final con la voluntad intacta del que sabe que todavía hay obra por hacer. Ese hombre fue Francis Parker Yockey. En Imperium, Yockey prolonga la morfología de Spengler, recoge el rigor político de Carl Schmitt y articula la respuesta que Europa no se atreve a formular: la unidad del Imperium occidental como destino, la fidelidad a la propia cultura como deber, la esperanza como última tarea. Hasta hoy, el lector hispanohablante solo ha conocido una traducción militante sin aparato crítico, a la altura de la circulación clandestina de la obra, no a la altura del libro. La Sociedad Spengleriana Española presenta la primera edición canónica de Imperium en lengua española. Nueva traducción revisada y anotada, con estudio preliminar de Francisco José Fernández Cruz Sequera. Casi 500 notas críticas forman el aparato que la obra exigía y nunca pudo tener. Porque la noche más larga es también la víspera de un nuevo amanecer. Porque después del invierno vuelve la primavera. Porque Occidente no termina mientras haya quien sepa pensar su destino y quiera escribir lo que viene después. Imperium, el final de un mundo. El comienzo de lo que aún puede ser. Ya a la venta en Amazon.